Bueno, entonces empezamos. Veo que la grabación empezó. Yo no sé si alguien la empezó o si empezó por otra razón, pero entonces eh, ya estamos grabando. Em, sí, entonces ¿me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, Bien. Ok, perfecto. Sí, solamente yo verifiqué un poco más la diferencia entre el sismómetro y sismógrafo y parece que entonces la definición más estándar es que el sismógrafo contiene el sismómetro y entonces tiene otras partes como la parte que parece que permite como el almacenamiento de los datos y también eh, de baterías, todo eso. Entonces, todo el aparato sería sismógrafo. Sismómetro solamente esta pequeña parte que responde a las solicitaciones del subsuelo. Vamos a ver un poco cómo es. Es como este resorte, esta masita que hay dentro de un pequeño comportamiento. Entonces, lo vamos a ver después. En la parte de sensores. Entonces, sí, miramos un poco el fin de la introducción sobre el curso. Aquí tengo un mapa. Saben que la última vez um, estábamos hablando de las tres partes, la fuente, la propagación y la medición, básicamente. Y entonces la última parte es la parte de las fuentes y obviamente de los sismos. Y aquí en este mapa tenemos, bueno, un mapa simplificado de las placas tectónicas y entonces aquí puse dónde se ubicarían los sismos en general. Me imagino que tienen como una intuición de que nuestros sismos se van a ubicar donde tenemos básicamente una localización de la deformación. Y entonces eso es cerca de los límites de placas. Y aquí vemos, por ejemplo, esta distribución de los sismos. Um, Hay como pequeños problemas que podríamos hablar como detectamos sismos que son como en áreas un poco sin instrumentos, especialmente pequeños sismos. Eso es un problema de detección, pero en general um, tenemos los sismos cerca de los límites de las placas, como vemos aquí, por ejemplo, con estas partes aquí, con las dorsales, donde tenemos aquí, o aquí con una zona de subducción. Entonces, la mayoría de los sismos se localizan aquí. Y entonces, si uno les pregunta dónde se ubican la mayoría de los sismos, de hecho se ubican cerca de las dorsales. Aquí hay más sismos en esos lugares que en las zonas de subducción, por ejemplo. De pronto porque hay más dorsales en el mundo así que como en kilómetros acumulados en comparación con las dorsales o las zonas de subducción. Y entonces, bueno, los sismos cerca de las dorsales son un poco de menor magnitud, así que nadie casi habla de estos. Pero hay muchos. Um,
aquí vemos algo que de pronto hablaron en otros cursos más generales. Es nuestra zona de Wadati Benioff. Entonces, lo que vemos con esta zona es el slab en subducción que tenemos aquí y muchos sismos que se ubican en la interfase entre la placa que va en subducción y la placa superior, entre comillas, y también aquí en el manto superior. Y también vamos a tener sismos adentro del slab también, los dos tipos. A veces hay como nidos de sismicidad, pero no siempre es el caso. Aquí les puse un poco, bueno, para hablar un poco de los diferentes tipos de fuentes que tenemos. Um, Aquí tenemos dos ejemplos muy importantes. Hay una esta que corresponde a un test nuclear, entonces una grande explosión, y la otra señal corresponde a un sismo. Los dos tienen más o menos la misma magnitud y entonces vemos que las señales se ven muy, muy diferentes. Básicamente, un sismo normalmente genera ondas S de mayor amplitud que las ondas P. Esto puede variar, pero vamos a hablar de eso mucho más después. Pero las explosiones generan principalmente ondas P, y entonces es por eso que vemos una diferencia tan grande entre las dos señales. Y entonces son muy fáciles de separar. Bueno, nosotros vamos a hablar de otros tipos de fuentes también, tipo pequeños golpes de martillo o pequeñas explosiones para sísmica, o también los camiones grandes que se usan mucho para hacer prospección sísmica también. ¿Funciona? No. Ok. Aquí, para un poco hablar de la situación en Colombia, eh, tengo la sismicidad para Colombia desde el año 1993 hasta 2016. Si me acuerdo bien, hay algo como 150.000 sismos en este periodo que fueron detectados y localizados. Entonces, solamente eso para decir que hay aún más que este gran número de sismos. Entonces, Colombia es un país muy activo sísmicamente. Um, Tenemos aquí con el color la profundidad de los diferentes sismos. Entonces, um, hay una parte como esta aquí en rojo. Eso corresponde a sismos en la corteza que llamamos superficiales. Y entonces eso corresponde a los sismos que hay dentro de las cordilleras, por ejemplo. En verde y azul, entonces tenemos los sismos que siguen las placas en subducción, y entonces vamos a tener, vemos muy bien que hay una separación más o menos a 5 grados de latitud entre un segmento de subducción aquí al sur que básicamente tiene ¿cómo se dice? Un buzamiento normal de una subducción,
y un segmento al norte donde tenemos una parte plana primero y después una subducción con un buzamiento un poco reducido, pero después se arregla con la profundidad. Y entonces, esto es como una particularidad muy importante en Colombia. A veces llamamos esos dos segmentos el segmento de Cauca y el segmento de Bucaramanga al norte. Um, Hace como no sé cuántos años hay un debate para saber la proveniencia de esos segmentos. Siguiendo los últimos estudios, al parecer los dos segmentos pertenecen a la placa Nazca, pero yo no vi que haya como una certeza completa sobre este asunto. Y algo importante es la presencia del nido de sismos de Bucaramanga, que se ubica sobre esta estrella 1. Hay otro clúster un poco menos importante que se llama el clúster de Cauca, aquí, el número 2, y aquí otro clúster que se llama el clúster de Murindo. Entonces, hay como 3 grandes clústeres aquí de sismos, pero el más grande y de lejos es el nido de Bucaramanga. Vemos también que no hay tanta sismicidad cerca de la parte caribeña aquí, aunque hay un poco de sismicidad, pero nada de comparable con lo que está pasando más al sur para la placa Nazca. Y yo no sé si se preguntan por qué este pequeño clúster de sismos aquí. En este caso es porque allá hay inyección de fluidos en grande cantidad debido a las operaciones petroleras. Y entonces aquí hay un clúster de sismicidad por eso. Es Punto Gaitán, si me acuerdo bien, que se llama esta localidad. Y si quieren ver, um, Indira, de hecho, hace 1 o 2 años publicó algo sobre estos sismos. Entonces, um, es un poco raro de tenerlos allí, pero se explican sencillamente. Um, ¿Qué más? Yo pienso que puse, bueno, aquí es solamente para hacer una relación entre la posición de los sismos superficiales y las estructuras que conocemos cerca también de la superficie. Van a ver que las dos se correlacionan muy bien. Y también en profundidad así. Entonces, para el segmento de Cauca, que está aquí por debajo de latitud 5, y el segmento de Bucaramanga, que este se ubica más al norte, pasando por este nido muy importante de sismos en profundidad. Ven que básicamente se encuentra entre 100 y 180 kilómetros de profundidad. No hay muchos nidos tan importantes en el mundo, de pronto 2 o 3, entonces es como algo muy especial tener aquí en Colombia. Y este nido de Bucaramanga tiene muchos sismos, miles y miles de sismos, y también tiene sismos de relativamente alta magnitud,
más o menos hasta magnitud 6, y entonces se sienten fuertemente um, uh, en Bucaramanga, obviamente, pero también hacia Bogotá. A veces cuando sentimos sismos aquí, vienen del nido de Bucaramanga, aquí, es porque es muy activo. Bueno, unas preguntas sobre la sismicidad en Colombia, antes de hablar un poco más sobre los sismos en general. ¿Aló? Si no tienen preguntas, me pueden poner chuc, chuc, chuc. Ok, perfecto. Perfecto. Em, bueno, me parece que no. Entonces, seguimos un poco con los sismos. En muchos casos, como en los mapas que vimos hasta ahora, ponemos un sismo como un punto así en el mapa, correspondiendo normalmente a su epicentro cuando lo vemos en mapas y al hipocentro cuando lo vemos en cross-sección. Entonces, pero eso es un poco lejos de la realidad, especialmente para los sismos grandes. Los sismos grandes, de hecho, están compuestos por muchos, sí, muchos o muchas pequeñas partes de desplazamiento sobre el plano de falla. Un poco como lo que vemos en este ejemplo para el sismo de Taiwán, una magnitud 7.5, se llama este es el sismo de Chichi, de hecho. Y entonces vemos que para este gran terremoto hay entonces diferentes partes sobre un plano de falla que se activó y en donde entonces tenemos desplazamientos. Y eso es un poco más realístico en términos a lo que es de verdad un sismo. Eso normalmente se compuesta de diferentes áreas, diferentes asperezas, así que donde hubo ruptura durante nuestro sismo. Este es muy grande, el sismo alcanzó algo como 6 metros de desplazamiento sobre el plano de falla, pero eso depende de la fuerza del sismo. Bueno, aquí vemos unos ajustes entre los datos reales del sismo y la inversión de datos que se usó para obtener este resultado. Y aquí un ejemplo de la expresión en superficie del sismo. En este caso es un sismo, vemos que el mecanismo es en una falla inversa, entonces muy impresionante. Aquí vemos un poco la, la ruptura, pero en el tiempo. Entonces, eh, se empieza cerca del hipocentro, donde vemos aquí sobre el plano de falla. Vamos así en términos de tiempo y vemos que después la ruptura va hacia diferentes partes, se propaga básicamente sobre nuestro plano de falla y entonces logra diferentes partes del plano y acumula desplazamientos
en diferentes partes y de diferentes amplitudes, en fin, sobre nuestro plano de falla. Eso es un poco más realístico en cuanto a cómo imaginamos el proceso de un sismo sobre su plano de falla. Aquí tenemos otro ejemplo, es el sismo de Sumatra en 2004. Y entonces, para este sismo especial, bueno, es un magnitud 9 y entonces el plano de falla es muy, muy grande, de 1500 kilómetros de longitud. Así que el proceso del sismo completo dura unos minutos, básicamente. No es algo muy instantáneo, como el sismo es tan grande y la ruptura se propaga más o menos a 2-3 kilómetros por segundo. Entonces se necesita un tiempo importante para, para lograr terminar el sismo completo. Entonces es como, en este caso es bien impresionante. Aquí puse un poco de los datos, si quieren tener órdenes de ideas de, de, de la frecuencia con la cual tenemos los sismos de diferentes magnitudes. Aquí en esta tabla tenemos estas frecuencias, básicamente los sismos de magnitud superior a 8, que no tenemos ni siquiera uno por año, es un poco más bajito. Y entonces, por ejemplo, el último grande sismo que tuvimos es el sismo de Tohoku en 2011. Antes de Tohoku hubo Sumatra en 2004. Entonces, básicamente hace ya 10 años, pasaron ya 10 años desde el último grande sismo. Y entonces, en los siguientes 5 años, yo pienso que vamos a tener un gran sismo de nuevo, donde no sabemos, pero eso va a ocurrir más o menos pronto. Ven que tenemos más sismos de menor magnitud, con 12 aquí. Eso es un promedio, ¿sí? Eso a veces es más, a veces un poco menos. Más sismos de magnitud más baja. Ves que más o menos multiplicamos por 10, 15 el número de sismos cada vez que bajamos de un grado de magnitud así. Entonces, hasta llegar a pequeñas magnitudes donde hay muchos sismos y muchos que que no registramos, básicamente. Um, este tipo de pirámide un poco especial nos da un poco la misma información con el número de sismos por año, pero también nos da una escala en términos de energía y la escala un poco de cómo los llamamos los sismos dependiendo de sus magnitudes entre menor, leve, moderado, fuerte, mayor y no sé cómo traducir great en español, súper grande, o a veces los llamamos megafrost también, al tope de la escala. El más grande, como ustedes pienso saben, es el sismo de Chile de 1960, al menos el más grande que registramos.
De pronto hubo sismos más grandes en toda la historia de la Tierra, es muy probable, pero el más grande que conocemos es el sismo de Chile en 1960. Y aquí tenemos unos equivalentes con las erupciones volcánicas, los test nucleares, tornados, lightning bolts, y este tipo de, para tener un tipo de comparación. Bueno, aquí tenemos una tabla con sismos muy importantes en términos de pérdidas de vidas o de daños. Entonces, aquí es más o menos una introducción para decir que um, lo importante para determinar si un sismo va a ser acompañado por muchos daños, entonces hay que tomar en cuenta obviamente la fuerza del sismo, pero también su localidad, si está cerca o no de, de ciudades, por ejemplo, o de infraestructuras muy importantes. Entonces, hay que tomar estos dos lados en cuenta, la amenaza y la vulnerabilidad, como los llamamos, para lograr hacer una carta de riesgos. Esta carta aquí no es de riesgos, pero de amenazas para la parte de sismos. Y quería preguntarles un poco lo que vemos en este mapa y lo que piensan que son los ingredientes que necesitamos para calcular y hacer un mapa como este. Sí, sí, que hablen sin problemas. Mm, bueno, primero, como obviamente vulnerabilidad, como tener en cuenta la vulnerabilidad de la zona, el riesgo, también pues la historia, como de cada zona, supongo, como a historia me refiero como la frecuencia de estos eventos como grandes que han sucedido o que pueden afectar como a las comunidades, ¿no? Esto es como lo que se me ocurre. Bueno, entonces aquí sí tenemos la frecuencia de los sismos. Cuidadito aquí con este mapa porque si ven hazard así, entonces eso significa amenaza y amenaza no incluye vulnerabilidad. Y entonces la parte de población, de construcciones, esta parte está dentro de un mapa de vulnerabilidad que no está incluida todavía en este mapa. Pero entonces, de lo que nos dijo Karen, entonces en este caso, la frecuencia, la historia de la zona, la frecuencia de los sismos es algo que obviamente está bien incluida para caracterizar la actividad en una cierta zona. ¿Cuáles otros ingredientes usarían para hacer este mapa de amenaza entonces? La intensidad de los sismos principalmente y el ambiente tectónico, quizás. Sí, por ejemplo, en
cuando dices básicamente la fuerza de los sismos, sí se incluye y entonces, por ejemplo, podría ser el tamaño de las fallas en una zona específica. Eso puede corresponder cuando dices fuerza de los sismos. Y entonces, cuando lo que dice Sergio también en el chat, la proximidad de las zonas de subducción-colisión sería más o menos el mismo tema, porque entonces los planos disponibles para la ruptura son muy importantes y se toman en cuenta de la misma manera. Aquí veo también otra buena idea con los tipos de suelos, pero entonces, porque entonces esto también se toma en cuenta. Me imagino que han escuchado de partes del mundo donde hay suelos específicos, como debajo de la Ciudad de México, por ejemplo, que amplifican la amplitud de las ondas sísmicas. Entonces, eso obviamente también se incluye dentro de este tipo de mapas. ¿Cuáles otros ingredientes me podrían proponer? Al fin, ¿esto incluye la población o no? ¿O la cantidad de población? No, no, todavía no. De pronto sí, sí, dime. Estaba pensando de pronto también como el terreno. O sea, me refiero, por ejemplo, en una zona plana, quizás no haya tanto riesgo, pero en una zona como mucho más montañosa, donde puede haber riesgos de deslizamiento, por ejemplo, debido a esos sismos, pueda aumentar el riesgo. Am, eh, entonces hablas de la topografía. Entonces, normalmente se toma en cuenta, se toma un poco en el mismo, como decir, al mismo tiempo que el tipo de suelos. Básicamente lo que hacen es una modelización de la propagación de las ondas sísmicas y dentro de eso se incluye la topografía, el tipo de suelo y este tipo de todo lo que entra dentro del cálculo de la propagación de las ondas sísmicas. Um, ¿Qué más que me habías dicho? En teoría, en muchos casos, las montañas, los relieves altos, están compuestos por rocas un poco más fuertes, ¿sí? Entonces, um, tenemos rocas metamórficas, tenemos rocas ígneas dentro de estos sitios y hay una cosa, es que entonces normalmente esos sitios tienen realmente menos amenaza sísmica porque las ondas no logran amplificarse, no logran enfocarse, entre comillas, lo que está pasando, por ejemplo, um, en las cuencas alimentarias, donde se puede amplificar
las ondas sísmicas por un fenómeno de resonancia. Entonces, si hay algo que pensar es que normalmente en las montañas el riesgo es, o no el riesgo, la amenaza es un poco diferente y normalmente es un poco menor. Entonces, y aquí un poco como lo que dice María Paula con la cercanía a los cuerpos de agua, los otros fenómenos que se pueden asociar a los sismos, como por ejemplo los movimientos en masa o los tsunamis, no se encuentran sobre un mapa como este. Necesitaríamos otro mapa con este tipo de amenaza especialmente. Pero obviamente son fenómenos importantes asociados a los sismos. Es que los otros ingredientes que van dentro del cálculo de un mapa, sí, hay que mirar precisamente un poco lo que está pasando con esta parte de la figura. Son más cosas técnicas. Entonces, por ejemplo, en lugar de dar un valor así para una zona, lo que damos es una probabilidad en un cierto tiempo. Entonces, la noción de probabilidad y en cuánto tiempo es muy importante para este tipo de, de mapas. Por ejemplo, aquí para las zonas en rojo, yo tengo una probabilidad de 10% de exceder o de ir más allá de una aceleración de 4 metros por segundo dentro de los siguientes 50 años. Es un poco, entonces esos mapas, como decir, son un poco más complicadas, entre comillas, porque incluyen una parte probabilidad, así, dentro de todos los cálculos. No sé si tienen una pregunta sobre esto. Bueno, puf, puf. Ok. Porque entonces no tenemos mucho tiempo para abordar este tipo de preguntas después en el curso, pero es interesante ver cómo se hacen este tipo de mapas también para saber cómo leerlas. Aquí tenemos un mapa un poco simplificada para Colombia. Y entonces, esta parte que vemos aquí corresponde a la parte amenaza. Entonces, vemos cerca de la zona de subducción, en las cordilleras. Por ejemplo, aquí tenemos también una falla más importante. Entonces, nos aumenta la amenaza cerca de esas estructuras. Vamos a combinar este mapa con un mapa de vulnerabilidad. Entonces, básicamente poniendo cosas o zonas más críticas donde hay poblaciones y infraestructuras. Y entonces cuando combinamos los dos, tenemos nuestro mapa de riesgo, donde tenemos, bueno, una combinación de qué tanta amenaza y qué tantos daños puedo recibir. Obviamente en esta parte donde no hay muchos sismos y está bien lejos de las zonas de subducción,
y donde vive menos gente, entonces tenemos un riesgo más pequeño. Eso es como un mapa que había encontrado hace un rato. Había encontrado también este mapa de amenazas solamente para Colombia, que proviene de Inrio Minas, ya hace como más o menos 25 años, donde vemos básicamente los mismos ingredientes uh, para, para estimar nuestra amenaza. Y aquí unos estudios más recientes de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, donde ya tenemos un poco más de detalle sobre la amenaza sísmica en Colombia. Aquí, de nuevo, solamente miramos la amenaza y no el riesgo. Bueno, eso es la introducción que quería como dar sobre el curso. No sé si tienen comentarios o preguntas. Bueno, entonces voy a cambiar la presentación. Eso pienso tomar como un minuto. Ok. No sé qué está pasando porque... ok. Ok. Vamos. Bueno, todavía está cargando. No es como muy pesado, pero ojalá vamos a lograr. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a básicamente empezar con el primer paso en el curso y el primer paso es básicamente haciendo un tipo de relación entre lo que han estudiado en mecánica del continuo y la parte ondas de sísmica y sismología. Entonces, en este caso,
vamos a hacer como unos pequeños repasos sobre esfuerzos y deformación. Eso solamente para después combinar esos dos componentes básicamente y hablar de nuestra onda de movimiento. También la ecuación equation of motion y la ecuación de onda, the wave equation. Bueno, entonces, empezando con los esfuerzos, pienso, vamos a tener que ver un poco por qué se propagan nuestras ondas. Básicamente eso se puede porque tenemos un poco de resistencia elástica de la parte de nuestras rocas dentro de la Tierra y por eso entonces podemos tomar la energía que producimos en un lado y transmitirla de lado a lado, así, dentro de nuestro medio para propagar nuestra onda. Entonces, las propiedades que cuantifican esta resistencia son muy importantes para nosotros, las propiedades elásticas especialmente. Entonces, vamos a usar de nuevo un poco, ahora, después no tanto, el tensor de esfuerzos que ya hemos visto en la mecánica del continuo, para combinarlo con el desplazamiento para obtener la ecuación de movimiento. Y después un poco sobre el tensor de deformación, porque en las relaciones que llamamos constitutivas, entonces eso es un ingrediente importante para después hablar de la ecuación de onda. Entonces tenemos nuestro esfuerzo. Aquí puse una definición, pienso que pueden encontrar otras, son como fuerzas opuestas que se aplican sobre un plano, entonces pueden ser superficies, contactos sobre un objeto, pero también adentro del objeto. Vamos en general aquí a trabajar en un medio elástico homogéneo, al menos por partes, así, en capas, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la definición de un vector de tracción? Básicamente, teniendo dos vectores de tracción, yo puedo tener mi esfuerzo. Y solamente para complicar un poco las cosas, en sismología, cuando el vector está en la misma dirección que la normal al plano, este n que tenemos aquí, tenemos extensión, y cuando es al contrario, tenemos compresión. Básicamente, cuando tenemos valores para los esfuerzos o las tracciones negativos, eso significa que tenemos compresión. Y dentro de la Tierra, bueno, la mayoría del tiempo tenemos un ambiente en compresión, y entonces vamos a tener esfuerzos negativos así dentro de nuestra Tierra. Aquí es esta gráfica que me gusta mucho para tener un poco todos los ingredientes que miramos en mecánica del continuo. Al principio, al menos, la fuerza, la tracción,
un esfuerzo sobre un plano, y el estado de esfuerzos con el elipsoide en tres dimensiones y el tensor, entonces, para representarlo. Normalmente cuando hablamos de tracción vamos a tener dos componentes, una parte normal, una parte de cizalla. Hay casos especiales como por ejemplo en fluidos, entonces donde normalmente no tenemos esfuerzos de cizalla. Fluidos tipo agua, por ejemplo, que tiene una viscosidad muy baja. Esto no va a tener como esfuerzos de cizalla, no tiene la capacidad de resistir a una solicitación que deforma, cambiando la forma del medio, entonces no puede propagar este tipo de solicitaciones. Pero si, por ejemplo, llamamos fluido a las lavas, fluye. Entonces, de pronto los vamos a llamar fluidos también. Estos tienen una viscosidad tan grande que este material sí va a poder propagar nuestras ondas S, por ejemplo. Entonces, sí puede propagar sí puede tener esfuerzos de cizalla. Pero entonces, cuando hablamos de fluidos con viscosidad muy baja, entonces no tenemos esfuerzos de cizalla y solamente vamos a tener esfuerzos que se aplican perpendicularmente así sobre nuestro material. Entonces, eso es la presión. Obviamente la presión la vamos a tener en las diferentes partes de mi material. Bueno, aquí ven este pequeño menos, ¿sí? En caso que entonces dentro del agua, por ejemplo, en el océano vamos a tener esfuerzos o presión en compresión, y entonces va a ser negativo. El tensor, me imagino que se acuerdan, en 3 dimensiones vamos a tener 9 componentes. Los componentes que vemos aquí en el tensor correspondiendo a 3 componentes por caja de mi cubo infinitesimal. Y entonces aquí puse un poco la convención de signos para la que vimos ya es la parte, ¿cómo decir? Tensión-compresión, que corresponde a las cosas que van a pasar cerca de la diagonal de mi tensor, y las cosas de cizalla, que también tiene una pequeña convención. Aquí ven en chum chum, cuando los arreglamos así hacia el positivo y así al negativo. Son estos componentes que vemos aquí afuera de la diagonal. Es como saben y como han visto, el tensor de esfuerzo es simétrico cuando estamos en un estado de equilibrio. Básicamente, entonces, los diferentes esfuerzos de cizalla se compensan, y entonces solamente tenemos 6 elementos independientes dentro de nuestro tensor de esfuerzos. Aquí no lo vamos a hacer. Eso es un ejemplo que han visto, pienso, en mecánica del continuo.
es un poco, básicamente, yo no sé si se acuerdan del ejemplo donde hay que, dado un plano y elipse de uno tiene que encontrar el vector tracción sobre el plano y uno lo hace gráficamente en este caso, pero esta técnica que ven aquí es el cómo hacerlo matemáticamente. Y para esto solamente necesitamos el tensor de esfuerzos. Aquí en términos de direcciones X, Y, y la orientación de nuestra falla, que o la damos directamente con el ángulo que ven aquí de 45 grados, o también con la normal al plano que se llama n, pequeño n, así. Entonces, en este caso, para encontrar las coordenadas de nuestro vector tracción sobre este plano, solamente multiplicamos el tensor por los componentes del vector normal al plano. Entonces, por ejemplo, este n en el caso 2D está, entonces aquí tenemos 45 grados, aquí tenemos 45 grados, y entonces esos dos componentes corresponden a esta distancia aquí en X y esta distancia aquí en Y. Y entonces aquí tenemos sus dos componentes X y Y. Pero normalmente eso es un vector unitario, así que su magnitud es de 1. Entonces, solamente si quieren hacer otros ejemplos así, para tener cuidado de tener eso bien normalizado para que la magnitud sea 1. Entonces, uno entonces aplica eso, hace la multiplicación del tensor con la dirección de esta normal al plano y obtiene entonces dos valores, ¿sí? Normal, así combinando nuestras dos matrices. Y entonces, este es básicamente las coordenadas de nuestro vector tracción. Corresponde a este punto aquí, si ponemos el 0 en este lugar aquí. Entonces, vemos que nuestra tracción es negativa. ¿Eso significa que estamos en extensión o en compresión? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Estamos en compresión. En general, en casi todos los ejercicios que vamos a hacer estaremos en compresión solamente por, como decir, ser un poco más realístico, entre comillas. Y entonces, si están no en compresión o me equivoqué, y hay que decírmelo, o por una razón especial no lo estamos, pero normalmente vamos a hacer casi siempre en compresión. Aquí ven un poco entonces cómo tenemos los esfuerzos normales y de cizalla. Esta parte es un poco más simple, pienso, es
básicamente haciendo la decomposición de nuestro vector de tracción en una parte normal y una parte según la dirección o la orientación de nuestro plano de falla. Para eso, sencillamente, hacemos la proyección de nuestro vector sobre una dirección, entonces puede ser la normal o la paralela al plano de falla. Y entonces vamos a obtener los dos valores de nuestros vectores. Así. Y así, entonces, desde el tensor y la orientación de un plano de falla, podemos obtener el vector de tracción y sus componentes normales y de César. Entonces pueden intentar con otros tensores con la misma orientación de falla o ¿cómo decir? Con el mismo tensor, pero otras orientaciones de falla, solamente para ser más listo con este tipo de problemas. Lo interesante es que eso es la forma matemática de hacer lo que ya han hecho en mecánica del continuo, haciendo todo este proceso gráfico para encontrar dónde estaban los vectores de tracciones. No sé si se acuerdan, pero si vuelven a ver la presentación y este ejemplo, van a ver que da exactamente el mismo resultado. Básicamente lo hice ayer y me dio igual. Entonces, por eso. Entonces, también dentro de los tensores, si se acuerdan, también definíamos los esfuerzos principales. Cuando básicamente tenemos el tensor, lo podemos tomar este tensor y descomponer en una parte eigenvectores propios y valores propios, eigenvectors y eigenvalues. Y entonces los valores propios corresponden al valor de los esfuerzos principales y los vectores propios corresponden a la dirección de esos esfuerzos principales. Entonces, en MATLAB, si quieren hacer eso, es una línea de código, es muy rápido. Me imagino que en Python debe ser muy rápido también. Y entonces, usando el tau de antes, este tau que tenemos aquí, este tensor, obtenemos esos resultados aquí directamente, sin tener que hacer otras cosas. También normalmente en MATLAB se organizan un poco diferentemente porque o sería que es en esta forma. No me acuerdo si ponen los valores más altos a la derecha o a la izquierda. Eso no me acuerdo. Pienso que de pronto es así. Aquí, bueno, eso es la forma más matemática que han visto para calcular esos esfuerzos principales. Básicamente en sísmica, si les pregunto por los esfuerzos principales, no estoy pensando que lo van a hacer a mano. En MATLAB es mucho más rápido, en Python también, entonces lo pueden hacer así.
para este ejemplo, entonces obtendríamos esto en términos de dirección de los esfuerzos principales y magnitud de esos esfuerzos principales. Otra definición que han visto, pienso, es el tensor de esfuerzos deviatórico. Y entonces, en este caso, solamente hay que restar el esfuerzo promedio, o es medio, no sé exactamente lo que prefieren, y quitarlo de la diagonal de nuestro tensor original. Y entonces, lo que cambia un poco, lo que cambia eso para los esfuerzos principales es solamente la magnitud de esos esfuerzos principales. Las direcciones no cambian para nada, básicamente. Sí, bueno, entonces aquí a veces entonces la parte media que quitamos puede corresponder a la presión hidrostática, también puede corresponder a la presión litostática. Y entonces aquí tenemos la decomposición de nuestro tensor en una parte que vamos a llamar isotrópica, en la diagonal, y otra parte deviatórica, que entonces contiene lo demás del tensor. Los esfuerzos son en pascales, generalmente, son las unidades del sistema internacional. El bar se usa mucho, pero hay 10.000 unidades posibles para presión y para esfuerzos. Es un poco una manera. Normalmente se usa pascales en todo el mundo, aparte de los Estados Unidos, donde se usan el bar y el PSI, por ejemplo, mucho. Y a veces para unas aplicaciones se usa atmósfera también, o la presión de mercurio para los que quieren hacerse los interesantes. Entonces, pero normalmente nosotros vamos a usar solamente pascales. Aquí tenemos un poco el orden de magnitud de las cosas. Entonces, tenemos presiones. Aquí vamos a hablar de presión litostática dentro de la Tierra, del orden de megapascales, principalmente en la corteza, después más a profundidad del orden de decenas a cientos de gigapascales dentro de la Tierra. Este cálculo es un poco más complicado de lo que, por ejemplo, hemos hecho en matemática y estadística para geociencias, porque usa el modelo PREM con diferentes densidades, con la profundidad, para tener un cálculo un poco más realístico de la presión. Bueno, entonces la deformación después de los esfuerzos. Para deformación necesitamos hablar de desplazamiento. Entonces, básicamente, comparar un estado inicial, por ejemplo, con una vara de 100 metros y un segundo estado de nuestra vara de 101 metros así. Entonces, el desplazamiento de las partículas que constituyen esta vara es lo que nos interesa para hablar de deformación. Entonces, vamos
a usar el campo de desplazamiento, las derivadas de este campo, y aquí tenemos la aceleración, pero esto es, como decir, está incluido dentro de la ecuación de onda y de movimiento, pero no exactamente dentro del tensor de deformación. Entonces, lo importante para hablar de deformación es de ver que necesitamos algo que sea sin unidades para que se pueda aplicar a todas las partes del material que, que sufrió la deformación. Entonces, por ejemplo, para esta parte a 100 metros, el desplazamiento aquí fue de 1 metro. Bueno, la cosa es que este punto aquí que se desplazó de 1 metro, este punto aquí que está mucho más cerca del origen, no se desplazó de 1 metro. Si no tuviéramos translación y no tuviéramos deformación. Entonces, en esta parte cerca del origen, el desplazamiento es mucho menor. Entonces, es por eso que la deformación es más una proporcionalidad que un valor directamente de desplazamiento. Y en este caso, la deformación sería de 1 metro sobre 100 metros, entonces de 0.01. Y eso es una pequeña derivada como esta, pero espacial, que vamos a usar para caracterizar nuestras deformaciones. Aquí tenemos una representación un poco diferente, pero que quiere decir exactamente lo mismo. Tenemos un nivel de referencia con x0 y entonces vamos a tener un nuevo estado con un cierto desplazamiento de las partículas. Entonces, cuando queremos conocer básicamente la posición de este punto aquí, que en coordenadas se ve así con sus tres coordenadas x, y y z, vamos a ponernos primero cerca del nivel de referencia y después ver un poco todas las posibilidades de mover este punto relativamente a mi nivel de referencia. Y como todos estos aquí son derivadas sin unidades, yo necesito saber a qué distancia estoy de mi nivel de referencia para saber la cantidad de desplazamiento que en realidad hice. Entonces, tenemos partes que van a influir directamente sobre el tamaño de mi objeto y otras partes que van a influir sobre su forma. Entonces, son esas derivadas que encontramos en las partes de cizalla, en las otras sobre la parte de volumen. Entonces, con eso, saben que esos dos, como todo esto aquí, de todas esas, ¿cómo decir? De todas esas derivadas, que a veces llamamos rota, porque eso es una matriz jacobiana. Entonces vamos a tener una parte tensor de deformación y una parte tensor de rotación. Porque todo eso, si las combinamos,
podemos tener deformación y rotación a la misma vez. Y lo que nos interesa para caracterizar la deformación es solamente la parte deformación. Entonces, aquí tenemos abajo el tensor de deformación que es simétrico, que ya han visto. Entonces aquí vemos que tenemos que hacer la suma de dos derivadas de nuestra matriz original. Así. Ven que yo necesito tener la matriz de esta forma para hablar de deformación, porque si yo uso una matriz que es antisimétrica, como para la matriz de rotación, entonces yo no tengo deformación, entonces no estoy hablando de lo que quiero hablar, entonces de deformación. Bueno, aquí entonces tenemos diferentes casos de deformación. Yo voy a poner la presentación, esta presentación en el bloque neón después, si quieren mirar. Y la próxima vez empezaremos con esta parte de deformación hasta las ondas, pienso, sísmicas la próxima vez. Entonces, yo no sé si tienen preguntas sobre esta parte. Bueno, entonces, si tienen preguntas, no hay problema y podemos hablar de estas también la próxima vez. Si no, entonces, bueno, que tarde, buen fin de semana y nos vemos el próximo martes para otra, sí, de pronto, de pronto. Y nos vemos el próximo martes en sesión presencial, entonces, para hablar de todo eso. Entonces, hasta la próxima.